Trans, términos internacionales de comercio, se refieren únicamente al contrato de venta de mercancías, no de servicios. Establecen un conjunto de reglas fundamentales internacionales para facilitar la conducción del comercio global y evitar erróneas interpretaciones. No son leyes, son recomendaciones. No determinan la propiedad de una mercancía, no es un servicio todo incluido. Determinan el punto exacto de la transferencia de la responsabilidad y riesgo de daño de la mercancía entre vendedor y comprador. La Cámara de Comercio Internacional publicó la primera serie de definiciones de los Incoterms en 1936. Estos términos han sido revisados periódicamente desde 1945 hasta 2010 según cada revisión. Los Incoterms se dividen en 4 grandes grupos identificados por una letra. El primer grupo es el grupo E, en el que con un único término, EXW, donde el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. El término F, en el que el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador, en el que están FAS, FCA y FOB. Los términos C, en el que el vendedor contrata el transporte principal, pero sin asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía o de costos adicionales debidos a hechos acaecidos después de la carga y despacho, en los que se encuentran el CFR, CIF, CPT y CIP. Y por último los términos D, en el que el vendedor ha de soportar todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al punto de destino convenido, en los que se encuentran DAT, DAP y DDP. Exports, EXW. El vendedor se compromete a poner a disposición del comprador la mercadería y la factura comercial o el mensaje electrónico equivalente en su establecimiento, en la fecha o dentro de los plazos establecidos mediante el aviso. No es responsable de cargar la mercadería ni despacharla de la aduana para la exportación. El comprador se compromete a hacerse cargo de la mercancía tan pronto es puesta a su disposición y asume todos los gastos y riesgos de llevarla al lugar de destino, incluyendo los de exportación en el país del vendedor, los de importación en el país de destino y otras. Free Carrier, FCA. El vendedor se compromete a poner la mercadería despachada de aduana para la exportación a disposición del transportista elegido por el comprador, en el lugar fijado, soportando los gastos hasta el momento de la entrega. Si el lugar acordado es el local del vendedor, también se hace responsable de cargar la mercadería en el medio de transporte, y si el lugar de entrega es otro, cuando se pone la mercadería a disposición del transportista en el medio de transporte del vendedor sin descargar. El comprador se compromete a hacerse cargo de la mercadería tan pronto es puesta a su disposición y asume todos los gastos y riesgos de llevarla al lugar de destino, incluyendo los de importación en el país de destino y el transporte. Free Allocated Ship, FAS. El vendedor se compromete a poner la mercadería despachada de aduana para la exportación en el costado del buque sobre el muelle o barcaza en el puerto de embarque conveniente, soportando los gastos hasta el momento de entrega. El comprador se compromete a hacerse cargo de la mercadería tan pronto es puesta a su disposición y asume todos los gastos y riesgos de llevarla al lugar de destino. CPT, Carriage Paid To. El vendedor se compromete a entregar al transportista la mercadería despachada de aduana para la exportación, pagando el flete del transporte del lugar de destino mencionado, soportando los gastos hasta el momento de la entrega. El comprador se compromete a asumir todos los gastos y riesgos por pérdida o daño de la mercadería desde el momento que fue entregada al transportista. Coverage and Insurance Pays To. El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero debe conseguir un seguro para la carga contra los riesgos durante el transporte, cuyo beneficiario sea el comprador. Se compromete a poner la mercadería despachada de aduanas para la exportación, pagar el flete, soportando los gastos hasta el momento de la entrega, incluyendo carga en contenedor, vagón, camión, etc. El comprador se compromete a asumir todos los gastos y riesgos por pérdida o daño de la mercadería, desde el momento que fue entregada al transportista. Delivery and Service. El vendedor ha de pagar los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía a la terminal. Incluye cualquier lugar, cubierto o no, muelle, almacén, estación de contenedores, terminal carretera, ferroviaria o aérea, descargada del medio de transporte, entregar la mercadería despachada de aduana de exportación. En dicha terminal, en la fecha o dentro del plazo estipulado, el comprador
recibir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercadería desde el momento en que haya sido puesta a su disposición en la terminal de destino. El despacho aduanero de importación corre por su cuenta. DAP, Delivery Active. El vendedor se compromete a poner la mercancía despachada de aduana para la exportación, soportando los gastos hasta el momento de ser puesta a disposición del comprador, en el lugar convenido del país de importación, en el medio de transporte de llegada, preparar para la descarga. El vendedor ha de asumir todos los gastos y los riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar. El comprador ha de pagar cualquier gasto adicional y soportar los riesgos en caso de no poder despachar la mercancía en aduana para su importación a debido tiempo. DEP, Delay Guide Freight. El vendedor se compone a poner la mercancía despachada de aduana para la exportación, soportando los gastos hasta el momento de ser puesta a disposición del comprador, en el lugar convenido del país de importación. El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar, incluso el despacho aduanero de importación. Mientras que XW encierra el mínimo de obligaciones para el vendedor, DF significa el máximo. El término debe utilizarse si el vendedor no puede obtener directa o indirectamente la licencia de compra. C y F, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Transporte marítimo, únicamente. El vendedor soporta los gastos, el flete y el seguro correspondiente al proceso de exportación. Contrata el medio de transporte respectivo donde ingresa la mercancía. A la llegada a la aduana de exportación, cumple con la documentación requerida y ingresa al buque, donde se considera que ya es responsabilidad del comprador. A la llegada a la aduana de importación, el comprador se encarga del despacho de la misma. Cost and Freight, costo y flete, por otro destino convenido, transporte marítimo. Difiere con C y F porque en este el comprador es quien soporta los gastos del seguro. El vendedor contrata el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino y efectúa el despacho de exportación de la mercancía. Una vez en el transporte respectivo, la mercancía se dirige a la aduana de exportación con la documentación requerida. Ingresa al buque y llega al puerto de destino en la aduana de importación, donde el comprador soporta cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida y los seguros correspondientes. FOB, Free on Board, franco a bordo, puerto de carga convenido, transporte exclusivo marítimo. El vendedor se encarga de tener la mercancía totalmente lista y la documentación requerida. La mercancía ingresa al medio de transporte correspondiente y se dirige a la aduana de exportación. La mercancía es entregada a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Hace su recorrido respectivo. El comprador es quien se encarga de contratar el transporte y el seguro hasta el destino y efectuar el despacho de importación. A continuación explicaremos dos ejercicios de Incoterm, DDP y FOB. Primeramente, un ejercicio de DDP. Primeramente, Export, que es el costo de la mercancía en fábrica, que cuesta $43.000. FCA, que son $43.000 del costo de la mercancía en fábrica, más el transporte internacional, $160. Todo esto calculó $43.710. FAS, FCA nos dio $43.550 más los gastos aduaneros, que son $550, igual a $43.710. FOB,
FAS nos dio $43.710 más el cargue para tractores a un cliente en Nueva York por un valor de $43.000 en fábrica. La importación consiste de un 200 ya buque, $550, igual a $44.260. CFR, FOB, $44.260 nos dio FAS, más el flete que son 200 por 60 por el 0.10 que nos dio 1.200, y todo eso lo calculamos y nos dio $45.460. Sí, igual a CFR, que son $45.460 más el seguro, que es el 15% de 1.200, que sí, nos dio 180. Todo lo calculamos y nos dio $45.640. DAT, 45.640 más 450 igual a $46.090. DAT, $46.090 más 550 igual a $46.640. DDP, 46.640 que es de DAP, más el gravamen que son 9.328 más el IVA que es el de 16%, nos dio $7.462,40. Igual, todo nos dio un resultado $63.430. Gracias. Realizaremos un ejercicio FOB. La señora Constanza Ferreira desea realizar una exportación de zapatos, desea enviar 3.000 cajas de zapatos, cada una de las cajas pesa 2,5 kilogramos. Constanza compró la mercancía a un valor de euros 6,2 por kilogramos. El marcado de las cajas tiene un costo de 200 pesos por caja de zapatos, el etiquetado de las cajas tiene un costo de 1.850 pesos, la utilidad fijo en un 32%, el cliente negocio FOB, el FCA Aeropuerto Dorado y el transporte de la mercancía hasta el aeropuerto tiene un costo de 3,8% de... Al pesar cada caja 2,5 kilogramos lo multiplicamos por 3.000 para obtener un peso de 7.500 kilogramos. Los 7.500 kilogramos le sumamos el 10% que equivale al peso de las estivas, dándonos un total de 8.250 kilogramos. El costo por kilogramo es de 6,2 euros. Al pasar los 6,2 euros al costo de las cajas nos da a $8,308 estadounidenses. El costo por una caja de zapatos es de $20,77 en total, de acuerdo a los 2,5 kilogramos de peso. El costo total de las 3.000 cajas sería de $62.310. Por caja de zapatos enmarcados de 200 pesos. Esto tiene un equivalente a $0,1066. El marcado de las 3.000 cajas tendría un total de $319,8. El etiquetado por caja cuesta 1.850 pesos, con su equivalente en dólares de $0,9853. El etiquetado de las 3.000 cajas tendría un total de $2.955,9. El valor Edward tendría un total de $85.524,9, equivalente a la suma respectiva de los valores antes resultados, más del 32% de la utilidad obtenido del valor de la mercancía. El transporte equivale al 3,8% de Edward, dándonos un total así de $3.249,94. Por lo que FCA, al sumarle a Edward el valor de transporte, sería un total de $88.774,84. El transporte de Bogotá-Cartagena tiene un costo de $6.000, el seguro de la mercancía un costo de $1.246, el descargue $300.000 pesos, equivalente a $159,7. El almacenamiento es de $85 por 100 kilogramos, dándonos un total de $6.375, por lo cual obtendrá un total de $102.555,80, equivalente a la suma respectiva de los gastos antes nombrados. El valor EXW. El seguro de la mercancía tiene un valor del 3% del FCA, los derechos de aduana y los procesos de exportación. Transporte interno Bogotá-Cartagena, 2 euros por caja. El seguro de transporte interno es del 2% del valor de la mercancía. El descargue en el puerto de Cartagena es de $300.000 pesos. El almacenamiento por 3 días en el puerto costo $85. Por 100 kilogramos. Carga en el puerto $250.000 pesos. Cotizado.
Presentaré a continuación las conclusiones del tema respectivo. Incoterms. International Commercial Terms. Términos internacionales de comercio internacional. Divididos en 4 grupos. Ex-Work. F, FCA, FAS, FOB. C, CFR, CIF, CPT, CIP. D, DAT, DAP, DDT. Los Incoterms no son reglas, son recomendaciones.